Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es en Marcos, capítulo 11, desde el verso 1 hacia el verso 11. Marcos 11, 1 a 11. Leamos juntos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 12 sus discípulos. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino, atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos esta mañana que abra nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz y responder a tu palabra, Señor. Te damos todas las alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hace unos años fui a un lugar con mis amigos llamado Escape Room o la sala de escape. Lo que teníamos que hacer es tratar de escapar del cuarto donde estábamos encerrados. Para hacer eso teníamos que trabajar como detectives. Eso es investigar, buscar pistas y prestar atención a cada detalle. Les digo, en cierto modo, yo creo que eso es lo que debemos hacer para que podamos entender lo que está pasando en la escritura de hoy. Así que lo que quiero que hagamos es examinar la escritura de hoy cuidadosamente, como detectives. Dicho todo eso, echemos un vistazo a la escritura de hoy. Así es como la escritura de hoy comienza, el verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos. Vemos que Jesús y sus discípulos se acercaron a la ciudad de Jerusalén. Hace 3 semanas vimos que ellos pasaron por Jericó, donde Bartimeo fue sanado y recuperó la vista. Y como te he dicho antes, Jericó estaba aproximadamente 29 a 30 kilómetros de Jerusalén. Ahora llegaron al frente del monte de Olivos en Betfagé y Betania. Y esos pueblos estaban a menos de 1 kilómetro de Jerusalén. Así que eso indica que Jesús y sus discípulos estaban a punto de entrar a la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llegaron allí? Sigamos leyendo el verso 1. Jesús envió 12 de sus discípulos. No sabemos quiénes son los 2 discípulos, porque ninguno de los autores de los evangelios habla de eso. Y ese evento está registrado en todos los evangelios, así que en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ninguno de los autores menciona quiénes eran los 2 discípulos.
que fueron enviados por Jesús. Eso es probablemente porque eso no es algo importante. Y probablemente Jesús envió 2 personas porque van a traer 2 burros. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Ahora, aquí está lo que es importante entonces. ¿Para qué? ¿Para qué fueron enviados? Leamos los versos 2 y 3. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y tráelo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Podemos ver que Jesús les da instrucciones específicas. ¿Cuáles eran sus instrucciones? Primero, encontrar y traer un pollino o un burrito en el cual ningún hombre ha montado. Y 2, si a alguien les preguntan por qué toman el burrito que no es suyo, ellos deben decirle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Ahora, lo que debemos hacer como detectives es analizar sus instrucciones cuidadosamente. Dicho todo eso, ¿por qué Jesús les da esas instrucciones específicas? Creo que esas instrucciones de Jesús tendrán más sentido si entendemos las expectativas sociales de esa época y las leyes romanas. La razón por la que Jesús le dice que traigan un burrito en el cual ningún hombre ha montado significa que Jesús eres el rey. Eso es debido a que el burro o el caballo del rey no podía ser montado por nadie excepto por el rey. Y también instruyó a sus discípulos que cuando reciben la pregunta ¿por qué se llevan los burros?, deben responderles que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Eso es porque en esa época existía la práctica de que el rey podía reclamar derechos a algo o a una persona temporalmente. Y es por eso que Jesús le dice que lo devolverá. Dicho todo eso, aquí podemos ver que Jesús les dio esas instrucciones específicas para hacer una declaración sobre quién era Él. Que Jesús es el Rey. Y además, lo que Jesús está haciendo aquí es replicar algo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Eso es, cuando el rey Salomón se convirtió en rey y entró en Jerusalén. ¿Cómo? Montado en un burro. Y es por eso que lo primero que hace Jesús cuando entra en Jerusalén fue esto. Leamos el verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Fue al templo. ¿Por qué? La palabra templo en hebreo también significa palacio. ¿Y quién vive en un palacio? El rey. Y yo no creo que todo eso es una coincidencia, sino lo que Jesús está haciendo aquí es proclamar abiertamente que Él es el Rey. Eso ya no es un secreto. Ahora, ¿qué piensa la gente sobre eso? ¿Están de acuerdo con Jesús? ¿Piensa que Jesús es el Rey? Primero, ¿qué piensan los dueños y las personas que estaban a cargo de los burritos? Echemos un vistazo a los versos 4 a 6. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. El hecho de que se les permitieron tomar el burro sin ninguna resistencia o pregunta indica que ellos estaban de acuerdo con Jesús.
que aceptaron la autoridad de Jesús como el rey. ¿Y lo demás? ¿Qué de los discípulos? ¿Qué es lo que hicieron cuando trajeron el burro a Jesús? El verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Tomaron sus mantos y los echaron sobre el burro para que Jesús se sentara encima. Ahora, la gente y la multitud, el verso 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Ellos hacen algo similar. Pusieron sus mantos sobre el camino para que Jesús camine encima de ellos, como la alfombra roja. Ahora, como detectives, debemos preguntar, ¿por qué hacen eso? ¿Tiene algún significado? La respuesta es sí. Eso era una tradición judía, algo que los judíos hicieron para recibir un nuevo rey. Por ejemplo, eso lo podemos ver cuando Jehú se convirtió en el rey de Israel. Leamos el segundo libro de Reyes, capítulo 9, 12 a 13. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Así que lo que vemos aquí es que la gente está de acuerdo con Jesús, que Él es el rey. Y eso se vuelve aún más claro cuando cortan ramas de los árboles y las ponen sobre el camino. ¿Qué son esas ramas? Juan nos dice en su evangelio que esas son ramas de palma. Y las palmeras simbolizaban la victoria y el nacionalismo judío. Lo que eso significa es que no solo reconocieron a Jesús como un rey, sino como su propio rey, el rey de los judíos. Y más tarde veremos que incluso Poncio Pilato, un oficial romano que dio la orden de crucificar a Jesús, sabe quién es Jesús. Porque esas son las palabras que fue escritas en la cruz. Marcos 15, 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Dicho todo esto, podemos ver que mucha gente, los dueños de los burros, los discípulos de Jesús y la multitud, la gente que siguió a Jesús por todo lado, todos estaban de acuerdo con Jesús que Él es el Rey. Ahora, ¿qué significa que Jesús es su Rey? Aquí es donde debemos hacer un trabajo de investigación como detectives una vez más. Y eso lo vamos a hacer analizando lo que la gente le decía a Jesús. El verso 9 y el verso 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Lo llaman Hosanna. Esa palabra proviene de la palabra hebrea Yoshana. Y Yoshana está compuesta de dos palabras. Yosha significa salvar y Ana significa por favor. Juntas, por favor, sálvanos. En otras palabras, ellos creen que Jesús es su Salvador y están rogando para que los salve. También dicen, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso indica que ellos creen que Jesús es el Salvador que fue enviado por el Señor. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y eso hemos visto en Éxodo 3:14. Así que alguien que fue enviado por Dios para salvar a su pueblo. Y también
Dicen, bendito el reino de nuestro padre David que viene. O como está escrita en el Evangelio de Mateo, Hosanna al Hijo de David. El Hijo de David, ¿qué significa eso? Hace unas semanas hemos visto que Bartimeo también se refiere a Jesús como el Hijo de David. Y les dije que eso significa que Bartimeo creía que Jesús era el Mesías que iba a venir a salvar al mundo. Y eso es porque en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, podemos ver que uno de los hijos o descendientes del rey David se convertirá en el rey de un reino eterno y salvará al pueblo de Dios como Mesías. Así que, ¿qué es lo que querían los judíos de su rey Jesús? A salvar a su pueblo como el Mesías y construir el reino eterno como el rey. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. En otras palabras, Jesús dice que Él es el rey y la gente está de acuerdo. Él ha dicho que eres el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y muchas personas creyeron. Y Jesús también dice que ha venido a salvarlos y ellos quieren eso. Eso es lo que quieren. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? Les pregunto porque ¿dónde estaban los discípulos cuando Jesús fue llevado a la cruz? ¿Dónde lo mataron? ¿Y dónde estaban todas las personas que lo han seguido y han recibido a Él como su rey? ¿Dónde estaban ellos? Lo que veremos unos días más tarde es que muchos de los que gritaban Hosanna a Jesús y lo recibieron como su rey, le darán la espalda a Jesús y gritarán, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ¿qué ha pasado? Les digo, pensaron que estaban en la misma página con Jesús. En el exterior parecían que querían la misma cosa que Jesús, pero cuando miraron en lo profundo, se enteraron que Jesús no es el rey que querían. Jesús ha venido como el rey en el reino de Dios y en el reino de los cielos cuando ellos querían un rey terrenal. Alguien que pueda liberarlos de la opresión romana y poner a Israel en el centro del mundo y así restaurar su gloria pasada. Jesús ha venido como el Mesías para salvarlos de sus pecados y darles la vida eterna. Cuando el Mesías que ellos querían era un Salvador que puede atender sus necesidades ahora y resolver sus problemas inmediatamente. Eso es porque vieron a Jesús sanar a los enfermos, expulsar los demonios y dar comidas a los que necesitaban comer. Y eso lo han visto en la alimentación de los 5,000 y una vez más en la alimentación de 4,000 hombres. Pero ¿qué hace Jesús? Se entrega a las autoridades judías y a los oficiales romanos. Y así fue capturado. Y sufrió, y finalmente lo crucificaron. Eso es cuando se dieron cuenta de que ellos no estaban en la misma página con Jesús, y que no querían Jesús como su Rey y Salvador y Mesías. Ahora, lo que eso significa para nosotros es que cuando todo va bien, no podemos saber si estamos en la misma página con Jesús. Pero cuando las cosas no salen de acuerdo con nuestro plan y deseo, eso es cuando nos enfrentamos problemas y dificultades, y cuando nos enfermamos, y cuando nuestros seres queridos, ellos sufren, y cuando tenemos problemas financieros, solamente entonces podemos saber si Jesús es realmente nuestro Rey. Así que hagamos esta pregunta: ¿es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu Rey todo el tiempo?
en toda parte de tu vida y en todas las situaciones. Y alabas a Jesús, al Señor, todo el tiempo y en todas las situaciones. Tienes confianza en Él. En tu casa, pero también en tu trabajo, en la iglesia, en las escuelas. Cuando estás bien, pero también cuando estás enfermo. Cuando todo va bien, pero también cuando enfrentas problemas y dificultades. Hagamos esa pregunta. Si no, ¿qué parte de tu vida y qué situación tienes que rendirte a Jesús y aceptar a Jesús como tu Rey? No dejemos de cantar a Jesús. No importa qué pase, sigamos alabando y adorando en todas nuestras situaciones, creyendo en la promesa de Dios y esperando el día cuando estaremos en la presencia de Jesús haciendo esto. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Hasta que llegue ese momento, sigamos adorando a Jesús sin parar todo el tiempo y en todas nuestras situaciones. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento y esa oportunidad que tenemos para recibir tu palabra, Señor. Abra nuestros ojos y corazones para que podamos ver y creer en tu promesa, Señor. Ayúdanos a recordar siempre que tú eres nuestro Señor y nuestro Rey en todas las situaciones, todos los lugares, en todo el momento, Señor. Te damos la gracia y las alabanzas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A ti, Señor, construye un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tiene los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios, con infinita adoración. Mami, aleluya en la tierra hoy, en lo que mueve tu corazón. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que vi brilla se apague y no lo pueda ver, tu muerte yo voy a recordar, en tu amor yo descansaré. Cantaré, aleluya,
Oh, cuán hermoso día vendrá, toda rodilla se postrará, mas no hay razón para esperar. Aquí ahora tú reinarás. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la presencia y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.